Muy bien, capítulo 50 de Isaías. El capítulo 50 tiene como tema central, digamos, la mayor parte de los versículos, el tercer canto del siervo o la tercera profecía del siervo del Señor. Ya hemos visto dos, vamos a ver la tercera y en unas semanas vamos a ver la cuarta y última. Sin embargo, tiene tres versículos, que son los versículos del 1 al 3, como es obvio, que introducen este canto del siervo, que no es el canto propiamente dicho, que no es la profecía propiamente dicha, pero que vamos a ver que guarda una estrecha relación con la profecía del siervo, con la profecía que tiene que ver con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, y que nos va a hablar de cosas muy interesantes que tienen que ver con nuestra vida, por supuesto, y que en su momento tuvo que ver con el pueblo de Dios, con la nación de Judá y en un sentido más amplio con Israel. Pero vamos a verlo versículo a versículo, los primeros tres versículos. Isaías 51 dice: así ha dicho el Señor, ¿qué pasó con la carta de repudio con la que repudié a la madre de ustedes? ¿Quiénes son mis acreedores a quienes yo a ustedes los vendí? Dense cuenta de que ustedes fueron vendidos por causa de sus maldades y de que su madre fue repudiada por sus rebeliones. Ese es el versículo 1. Aquí hay algunas preguntas retóricas. Una vez más, ya hemos hablado hace algunas semanas de los que son preguntas retóricas, es decir, preguntas cuya respuesta está implícita en la propia pregunta, que no necesariamente se explicita la respuesta, pero que se deduce de la propia formulación de la pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta es: ¿qué pasó con la carta de repudio con la que repudié a la madre de ustedes? Y de alguna manera esa pregunta uno la hace cuando no está la carta de repudio, cuando lo que uno pregunta, la respuesta es: bueno, no está, ya no existe, no tiene vigencia o quizás no se hizo efectiva. Recordemos que es carta de repudio. Carta de repudio es la carta por medio de la cual se oficializa o se efectiviza un divorcio en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces aquí el Señor está hablando que ha habido una separación. Ha habido una separación del Señor con el pueblo, con su pueblo elegido. ¿Por qué razón? Lo dice en el mismo versículo hacia el final, su madre fue repudiada por sus rebeliones. Está hablando de su madre en un sentido figurativo de los antepasados, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo de Israel fue repudiado por Dios, fue separado de Dios y sufrió castigos. Una parte, ya lo hemos visto, la nación del norte fue invadida por los asirios y la nación del sur, Judá, a la cual se está dirigiendo Isaías, pronto, en algunos años, va a ser llevada al cautiverio por los babilonios. Entonces, eso es producto de la desobediencia, producto de la dureza de corazón, producto de la incredulidad, producto de la infidelidad. Sin embargo, si esa carta, Dios pregunta: ¿qué pasó? No está, ¿dónde está? Es casi como si dijera: bueno, hubo la carta, hubo una separación, pero no se concretó el divorcio. Por eso es que hay esperanza. Por eso es que aun cuando hay incredulidad, aun cuando hay dureza, siempre hay esperanza de posibilidad de arrepentimiento. Igual es la idea de los acreedores. ¿Quiénes son mis acreedores? A quienes yo a ustedes lo vendí. Es decir, los acreedores tampoco existen. Y esto es de alguna manera una profecía implícita de lo que ocurrirá en el futuro cuando Ciro, ya lo hemos visto más de una vez, tome de manera subrepticia, rápida, el imperio babilonio y decrete, cumpla lo que Dios ha establecido que va a hacer, que decreta el regreso del pueblo de Israel a su tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera, no están ni la carta de repudio, ni los acreedores a los cuales fueron vendidos como si fueran esclavos. Sin embargo, Dios quiere que mediten, dense cuenta, dice. Dense cuenta, piensen, dense cuenta que ustedes fueron vendidos a causa de sus maldades. Mediten cuál fue la causa por las cuales han llegado a esa situación. Y ese es el objetivo también de este versículo. En el versículo 2, en la primera parte, digamos la parte A, dice:
¿Por qué no hallé a nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Acaso mi mano ha perdido su poder de redimir? ¿Acaso ya no tengo poder para librar? Y las dos primeras preguntas, es decir, ¿por qué no hallé a nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? Expresan un reclamo de parte de Dios por la infidelidad de su pueblo. No hay quien lo busque. No hay quien responda a su llamado. Las respuestas a esas preguntas es, ¿por qué no hallé a nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? Por la dureza de corazón, por la desobediencia. Por eso no se halló a nadie que buscara a Dios. Sin embargo, las dos preguntas siguientes se enfocan en Dios y ya no en las personas. Esto es bien interesante. Y al enfocarse en Dios, la respuesta es negativa. Es decir, ¿acaso mi mano ha perdido su poder para redimir? No, no ha perdido su poder. ¿Acaso ya no tengo poder para librar? No. Claro que tiene poder para librar. Claro que tiene su poder intacto. Claro que Dios puede redimir. Claro que Dios puede perdonar. Claro que Dios puede cambiar lo torcido. Claro que Dios puede enderezar lo torcido. Esa es la respuesta. Y en la parte B de este mismo versículo 2 dice, fíjense bien, yo reprendo al mar y éste se seca. Convierto a los ríos en un desierto y por la falta de agua sus peces se pudren y se mueren de sed. Cubro los cielos de oscuridad, y al versículo 3, y hago que se vistan de luto. Una vez más, en el libro de Isaías, Dios hace referencia a sus atributos. En este caso a la omnipotencia. Dios es todopoderoso. Y para acreditar y sustentar la firmeza de sus promesas, Dios dice, si yo puedo hacer esto con la creación, también tengo poder para redimir y para librar de yugos y de esclavitudes, materiales y espirituales. Eso es lo que quiere decir Dios. Esta no es la primera vez que hace esto en Isaías. Varias veces Dios ha dicho, este soy yo. Esto es lo que yo puedo hacer. Ustedes no pueden alcanzar mi pensamiento. Ustedes no pueden comprender mis profundidades. Ustedes no pueden llamar a cada estrella por su nombre. Ni siquiera las pueden contar. Ni siquiera pueden comprender exactamente el número inmenso de estrellas que hay. Yo sí. Entonces, si yo puedo hacer esto, ¿cómo no podré hacer lo otro? Dicen los abogados, tienen una frase que dice, quien puede lo menos, quien puede lo más, puede lo menos, ¿no es cierto? Y este es algo que Jesús hace en su ministerio. Recordemos, capítulo 2 de Marcos. Jesús sana a un paralítico que viene, que lo hacen descender por el techo de una casa. ¿Y Jesús qué dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Y cuál es la reacción de los religiosos de su tiempo? Escándalo, murmuración. ¿Este tipo cómo va a perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Se está haciendo semejante a Dios. ¡Qué blasfemia, qué herejía! Y entonces Jesús hace esto mismo. Dice, ¿qué es más difícil, perdonar los pecados o decir levántate y anda? Y la lógica es, bueno, la lógica humana, no la lógica divina. La lógica humana es más fácil decir perdona los pecados, porque, digamos, yo no veo ese perdón. Lo difícil es decir levántate y anda, porque ese paralítico de nacimiento tiene que caminar y el milagro tiene que ser real, y eso sí lo veo. Lo otro puede ser retórica, lo otro puede ser discurso. Punto. Entonces Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, te digo, levántate y anda. Entonces, si puedo lo más, desde su lógica puedo lo menos, es lo que quiere decir. Por supuesto, desde la lógica de Dios, perdonar los pecados es un milagro mucho más grande que levántate y anda. La verdad. Y acá mismo el Señor sigue esta misma lógica. ¿Acaso no tengo poder para redimir? ¿Acaso no tengo poder para liberar? Claro que tengo poder. Tengo poder porque yo reprendo al mar y éste se seca. Convierto los ríos en un desierto y por la falta de agua sus peces se pudren y se mueren de sed. Cubro los cielos de oscuridad y hago que se vistan de luto. Y ese es el sentido
de este versículo. Aquí acaba estos primeros 3 versículos. A partir del 4 hasta el 11 va a ser la profecía del canto del siervo, el tercero, que ya vamos a hablar sobre esto. Entonces uno lee esto y dice, bueno, muy bien, a partir de aquí es como un cambio de tema. Aparentemente es un cambio de tema, ¿no es cierto? O sea, ahora va a venir una profecía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos extraer de estos primeros 3 versículos de cara a lo que viene? Es cierto que no lo hemos leído todavía, pero ya hemos visto otras profecías del canto del siervo y sabemos que tienen que ver con el ministerio de Jesús, con la primera venida de Cristo, con su condición de siervo. ¿Ok? Entonces, veamos algunas conclusiones. Yo les voy a proponer 3 conclusiones que podemos decir de cara a lo que viene. En primer lugar, vamos a ver un contraste acá. Un contraste entre la desobediencia de Israel versus la obediencia del siervo del Señor. Vamos a ver que parte de la profecía del siervo tiene que ver con la obediencia del siervo. Como todo siervo es obediente. Y este es obediente también en esta profecía. Entonces, y acá se nos habla del repudio, y acá se nos habla de la esclavitud, producto de la desobediencia, producto de la maldad, producto de la dureza de corazón. Entonces hay en primer lugar un contraste entre la desobediencia de Israel y la obediencia del siervo del Señor, y por extensión de los que temen al Señor y escuchan su voz. Muy bien. En segundo lugar, es esa misma desobediencia, ese mismo fracaso del hombre, judío o no judío, por seguir a Dios. Recordemos el pasaje que dice, nadie halló cuando él vino, nadie respondió cuando él llamó, ¿no es cierto? Lo que hace imperativa la necesidad de que aparezca el siervo, lo que hace necesario que el Señor venga, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre, no hay quien busque a Dios, no hay quien pueda agradar a Dios. Entonces el hombre está perdido sin Jesús, sin Jesucristo, sin el Hijo, que es el único camino para llegar al Padre. Entonces establecido este fracaso esencial de Israel y por extensión de toda la humanidad para poder seguir a Dios, para poder agradar a Dios, se hace necesario la encarnación, se hace necesaria la venida de Cristo, se hace necesario la profecía del siervo. Pero también otro enlace y otra conexión entre estos primeros 3 versículos y lo que va a venir sobre el siervo es que es este siervo del Señor, es Jesucristo, es el Hijo, es el Verbo, la gran respuesta a las preguntas: ¿acaso mi mano ha perdido su poder para redimir? ¿Acaso ya no tengo poder para librar? Claro que tiene poder para redimir. Claro que tiene poder para librar, y porque lo tiene se hizo hombre, y porque lo tiene murió en la cruz, y porque lo tiene resucitó después de morir. Esa es la gran prueba que lo tiene. La gran prueba que lo tiene no es que va a liberar a Israel y que Ciro va a regresar al pueblo de Israel. En realidad, Ciro va a decretar el regreso de la nación de Judá para que continúe la generación que va a llevar al Mesías. Y va a llevar al Mesías porque, como ya se ha explicado, eso va a satisfacer la justicia de Dios, va a glorificar a Dios y va a ser la posibilidad de nuestra redención. No teníamos otra esperanza y no tendríamos esperanza si solo nos hubiéramos quedado, digamos, en el Antiguo Testamento. Si este no se hubiera consolidado, no se hubiera materializado en el Nuevo, es decir, en el Evangelio, en la buena nueva de que hay salvación, en la buena nueva de que hay redención. Muy bien, el tercer cántico del siervo, que es el cántico de la obediencia del siervo, es el canto que está del versículo 4 al versículo 11. Pero digamos algo para podernos ubicar, porque quizás algunos de los que estamos acá no hemos escuchado las prédicas anteriores. Isaías tiene, entre los varios temas que desarrolla este extenso libro, tiene uno en particular que es muy singular y muy distintivo del libro de Isaías. Tiene unas profecías que los intérpretes han llamado los cantos del siervo, los cánticos del siervo, simplemente las profecías del siervo, que hablan de un siervo como una persona.
No es la única vez que en el libro de Isaías se habla de siervo, también se habla de la nación de Israel como siervo. Pero en algunos de estos pasajes que se menciona la palabra siervo, es claro que se está hablando de una persona. Y estos 4 cantos, el primero está en los primeros versículos del capítulo 42, el segundo está en el capítulo 49, en los primeros versículos que vimos la semana pasada, el tercero está en estos versículos finales del corto capítulo 50, y el cuarto y último está desde el final, los últimos versículos del capítulo 52 y todo el 53. Estos cantos del siervo que se refieren a una persona tienen una particularidad, es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, pero una profecía que se refiere exclusivamente a su primera venida. Y esto es lo interesante de Isaías, que Isaías habla de un siervo obediente y sufriente. Y está claro, porque esto nos enseña cuando vemos todo el panorama de las Escrituras, que Jesucristo vino en su primera venida como siervo para morir en la cruz, pero vendrá en su segunda venida como rey triunfante para establecer el milenio acá, y también vendrá para quienes no lo esperan como juicio. Entonces, Isaías establece en estos cantos esta revelación del Mesías como siervo sufriente, ¿no? Y estos cantos, de alguna manera, esta condición de siervo sufriente va como increciendo, va de menos a más. Cuando estudiemos el último de ellos, vamos a ver un retrato vívido y con detalles impresionantes por el carácter profético que tiene del sufrimiento y del padecimiento de Cristo en la cruz, en concreto en el momento de la cruz. Pero ya desde el canto anterior se han mencionado cosas que tienen que ver con el sufrimiento. Ahora, esta cuestión que tiene que ver con la condición de siervo de Cristo, es también establecido un pasaje clave para completar esto que está en Filipenses. Pablo dice en Filipenses 2, versos 6 al 8, más o menos, ¿no es cierto? Dice, hablando de Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que Pablo abre con palabras concretas es presentado en modo de figura y de profecía en Isaías. Esta situación, esta condición, esto que dice, esta forma de siervo que toma nuestro Señor Jesucristo. Este tercer canto que vamos a ver es un canto testimonial y autobiográfico, digamos. Es el siervo el que habla. Habla de sí mismo y habla de su relación con Dios. Pero solo al final del cántico vamos a ver en el versículo 10 que se revela que el que habla, que esa primera persona que está hablando, es el siervo. ¿Ok? Como ya dije, hasta este punto se había aludido al siervo más o menos como sufriente. En el segundo canto, en el versículo 7 del capítulo 49, se le llama menospreciado del alma, abominado de las naciones, siervo de los tiranos, pero no se especifica en qué consiste ese desprecio, solo se le califica así. Aquí vamos a ver un poco más en qué consiste ese desprecio, y cuando veamos el capítulo 53 se va a describir ese desprecio con detalle. Entonces veamos el cántico, pero vamos a leerlo primero completo para darnos una idea. Son pocos versículos, del versículo 4 al versículo 11, y ahí concluye el capítulo, dicho sea de paso. Dice esta profecía del tercer canto del siervo: Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Dios el Señor me ha abierto los oídos y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. A los que me herían les ofrecí la espalda y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Ahí ya están viendo una descripción al sufrimiento y de muchas de las torturas que sabemos que en concreto sufrió Jesucristo previo a la crucifixión propiamente dicha.
Dios el Señor me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no seré avergonzado. Mi Salvador está cerca de mí. Levantémonos y veamos quién se atreve a contender conmigo. Que se enfrente a mí el que quiera acusarme. Fíjense bien, Dios el Señor es quien me ayuda. ¿Quién puede condenarme? Fíjense y verán que todos ellos se envejecerán como la ropa, serán carcomidos por la polilla. ¿Quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Ahí está, ¿no es cierto? Es el siervo el que está hablando. Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Pero a todos ustedes, los que encienden fuego y se rodean de teas, es decir, de antorchas, y andan a la luz de su fuego y de las teas que han encendido, esto es lo que recibirán de mi mano. Con grandes dolores serán sepultados. Muy bien, esa es la profecía completa. El versículo 4 en su primera parte dice, Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Él habla del siervo, Él habla de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dice, el uso santo de su boca y de su lengua, con lo que luchamos por contraste en realidad todos los seres humanos y los cristianos dentro de ello, por supuesto, es un tema importante en los cánticos. Siempre hablan los cánticos de cómo Él habla y qué función cumple eso. Por ejemplo, el primer cántico, en el capítulo 42, verso 2, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, habla de un hablar cálido, amable, misericordioso. El segundo cántico, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 49, dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Digamos que tiene un hablar incisivo como una espada, para resumirlo, ¿no? La palabra de Dios es esa espada que penetra, ¿no? Que corta las cosas y que traza las cosas en su verdadera dimensión. En el capítulo 53, ya lo vamos a ver en un par de semanas más o menos, dice, no habla frente a sus agresores, o sea, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí no habla en el momento cumbre de su sufrimiento, de su padecimiento, ¿no? Y el capítulo también 53, verso 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tiene una boca pura, sin engaños. Entonces, el tema de cómo habla el siervo es importante, ¿no? Pero en este caso está diciendo que el Señor le ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. ¿A quién consuela el siervo? Al cansado. ¿De dónde recibe para consolar? De Dios el Señor. Ambas ideas fueron reafirmadas por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Él dijo, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El Señor ministra al cansado. Y por eso dice, Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar al cansado. Algo que todos quisiéramos aprender, cómo consolar al cansado, ¿no es cierto? Somos muy conscientes de cuándo necesitamos consuelo, pero el Señor sabía cómo consolar al cansado, y no solo sabía cómo consolar al cansado, sino decía, vengan a mí todos los cansados, no algunos cansados, todos los cansados. Y sabemos por la historia de su ministerio que iban todos los cansados, iban en grandes multitudes. Ahora, el Señor dice que para consolar al cansado, Él tiene que recibir del Señor una lengua de sabio, de Dios el Señor. O sea, en nuestra capacidad no está el ministrar al cansado. No tenemos cómo, pero si Dios nos da, nosotros podemos dar. Si recibimos de Él, podemos dar. Si no, no podemos dar nada. Y el Señor Jesucristo, desde la humillación que significó su condición de siervo, ¿no es cierto? Él dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo.
y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará para el asombro de ustedes. Entonces, el Señor en su ministerio terrenal podía hacer las cosas en la medida que lo recibía de su Padre. Y por eso es que dice acá que es Él quien le ha dado una lengua de sabios para ministrar al cansado. En la segunda parte de ese versículo 4 dice, todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Bueno, todas las mañanas o mañana tras mañana, como dice la Reina Valera 60, expresa la idea de un proceso pues constante, diario, de lo que nosotros llamamos un discipulado, ¿no? Es constante, es todos los días, ¿no? Es permanente, ¿no? Y lo que pasa es que cada mañana o todas las mañanas despierta los oídos. Digamos que eso quiere decir que lo despierta diariamente. Y despertar los oídos implica no solamente una cuestión de audición, sino despertar a la persona por completo. Despertarla en el sentido de predisponerla para las cosas de Dios, ¿no? Se trata después de un oído despierto, listo, dispuesto para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por supuesto, tener lengua de sabios implica escuchar como sabio. Son como dos caras de una misma medalla, ¿no? En la primera parte dice, me ha dado lengua de sabios. Y en la segunda parte de este versículo dice, todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Entonces son como dos cosas que son como dos procesos que llevan al mismo punto. Es decir, si Dios agudiza nuestro oído para escuchar su palabra y prestar atención, va a tener como correlato lo que nosotros vamos a hablar. El Señor dice que del fondo del corazón habla la boca. Y si no escuchamos como sabios, no hablaremos como sabios. Y esto quiere decir no que nosotros mostremos una sabiduría y que nos jactemos de eso y sea algo para la exportación y para el lucimiento, sino tiene que ver con el hecho de que si nosotros escuchamos la palabra de Dios anida en nosotros, la palabra de Dios saldrá de nosotros. Ese es el proceso que está ahí. El versículo 5 dice, Dios el Señor me ha abierto los oídos y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. ¿No es cierto? Entonces Dios es el que abre el oído, no el hombre. Esta es una idea bien importante. Nuestra naturaleza pecadora nos lleva a ser sordos y duros de corazón. Solo el Espíritu Santo puede hacer que nuestro oído se abra y que de pronto oigamos. Y esto está en una serie de pasajes en la Biblia. En realidad no es una idea que solamente está acá. Por ejemplo, un ejemplo, Pablo en Macedonia, en Filipo, cuando Pablo en el Hechos 16:14 dice que había una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, Dios obra ese milagro. Dios obra el milagro de tocar el corazón de las personas. El Espíritu Santo, dijo el Señor, vendría para convencer de pecado, justicia y juicio. Él es el que convence pecado, pero también es el que abre nuestros oídos. Y por eso es una oración válida y es un reconocimiento profético de la condición de humillación a la que se somete en la relación que hay en la Trinidad, la segunda persona en la Trinidad, el Hijo, al decir yo escucho y Él abre mi oído para escuchar. Y no voy a ser rebelde, ¿no? Ahora, el no ser rebelde y no intentar huir, o la Reina Valera 60 dice no volver atrás, es interesante esta idea, porque es cierto, la palabra de Dios una la puede oír, pero uno puede ser rebelde. ¿Y cuál es la rebeldía? No ponerla en práctica, no hacer los cambios que haya que hacer. Por eso es que nosotros oramos, y me parece que antes oró Horacio así, no solo seamos oidores, eso es algo que está en la palabra de Dios, pero cuando lo estamos orando,
estamos queriendo coincidir con la voluntad de Dios. Es decir, no solo quiero prestar atención, oír, decir qué bonito, qué interesante, profecía, datos históricos, caramba, este versículo coincide con esto con el otro, tengo el mapa completo del Antiguo, el Nuevo Testamento, que hay una cierta inquietud interesante por la teología, pero eso no es solamente lo que quiere el Señor. Tampoco quiere que digamos, qué lindo salmo, qué bonito, qué conmovedor, lo voy a poner en un afiche, lo voy a pegar, no sé, lo voy a ver, ¿no es cierto? No solo quiere que nos quedemos en eso. Esa apreciación es buena, no es mala, pero si se queda solo en eso, sí es mala. Porque supone de alguna manera una rebeldía pasiva, que es la de no poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, que nuestra vida permanezca siempre igual. Muy conmovidos por la palabra de Dios, pero sin ningún cambio efectivo y concreto, ¿no? Ahora, la rebeldía sí es un pecado grave. La rebeldía es una característica del hombre natural sin Dios, que no conoce a Dios, ¿no es cierto? Por eso Pablo, cuando le habla a Tito de lo que éramos antes, dice en Tito 3:3, en otro tiempo éramos rebeldes. Todos hemos sido en otro tiempo rebeldes y todos luchamos con la rebeldía en mayor o menor grado. Hay una rebeldía esencial, que es la de no buscar a Dios. Hay una rebeldía fundamental de darle la espalda a Dios. Hay una rebeldía fundamental de intentar huir, de volver atrás. ¿No es cierto? Esa es una rebeldía fundamental. Entonces uno tiene que decir, líbrame, Señor, de esa rebeldía. No quiero volver atrás. Pero hay unas rebeldías menores en un contexto de no rebeldía. Digamos, no vuelvo atrás, pero miro el lente y miro cierto aspecto en mi vida, soy un poquito rebeldoncito en algunas partes, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que no huir, no volver atrás, ¿no? Recordemos que Jesús dijo, Lucas 9:62, nadie que mira hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Entonces, volver atrás, ser rebelde, intentar huir, son cosas que Dios no le agrada, ¿no? Pero tenemos el consuelo, por supuesto, de que, como dice Pablo, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, le hablo a los filipenses en mis oraciones, siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. Si bien nos dice que no volvamos atrás, si bien rebelarse es un pecado grave y es un pecado que trae consecuencias dolorosas en nuestra vida, también es cierto que hay una promesa que Él perfeccionará su buena obra hasta el día de Jesucristo. Versículo 6 del capítulo 50 de Isaías dice, a los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaba la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos o esputos, como dice la Reina Valera 60, ¿no? Que es un escupitajo violento, muy poco higiénico, la verdad, para no entrar en más detalles, ¿no? Bueno, pero este versículo presenta detalles proféticos, admirablemente exactos, ¿no? Y muy detallados, muy puntuales del sufrimiento de Cristo, ¿no? Yo he reunido como 1, 2, 3, 4, 5 pasajes de los evangelios que dan cuenta, no voy a leer 5, pero basta que ustedes lean las partes de los evangelios donde se narra el juicio a Jesús y las torturas de los que fue víctima, para que ustedes se den cuenta que esta profecía de Isaías es puntual. Pero leeré un par. Mateo 26, del 67 al 68, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros la bofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27, 26 al 30, el siguiente versículo, el siguiente capítulo, perdón. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Y el versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿No es cierto? Entonces,
hay una serie de versículos que dan cuenta de que esto que dice aquí, a los que me herían les ofrecí la espalda y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla, no escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos, ¿no? Por ejemplo, Lucas 22, verso 63 al 65 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Cómo se dice acá? Entonces, esto anticipa los sufrimientos de Jesús. Ahora, después dicen los versículos 7 al 9 del capítulo 50, Dios el Señor me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no seré avergonzado. Mi Salvador está cerca de mí. Levantémonos y veamos quién se atreve a contender conmigo. Que se enfrente a mí el que quiera acusarme. Fíjense bien, Dios el Señor es quien me ayuda. ¿Quién puede condenarme? Fíjense y verán que todos ellos se envejecerán como la ropa, serán carcomidos por la polilla. Hay varias ideas acá. En primer lugar, y que se repiten en estos versículos. Por ejemplo, el Señor ayuda al siervo. Está en 2 veces, verso 7 y verso 9. El siervo no se avergüenza ni es avergonzado. 2 veces está en el versículo 7. Sus enemigos no pueden hacer nada contra el siervo. 3 veces, en el versículo 8 y en el versículo 9 están esas 3 veces. Entonces, aquí vemos que frente a este sufrimiento, el Señor expresa una confianza, expresa un respaldo, ¿no es cierto? Expresa algo que para nosotros, que nuestros sufrimientos comparados a los que Él tuvo en la cruz son mucho menores, digamos, por difíciles que sean los trances que pasamos en la vida, nos pueden servir de consuelo, ¿no? Puesto que el Señor ayuda al siervo, es la idea, Él puede resistir confiado, a pie firme, los ataques de sus enemigos. Por eso endurecí mi rostro como piedra, dice. Eso quiere decir que de alguna manera, digamos, acusó una falta de permeabilidad, o sea, como que eso le hiciera sentir el impacto. No, todo lo contrario, ¿no? O sea, puede ponerse y decir, no importa, agréame. Digamos, es la idea, ¿no? Sabiendo que no será avergonzado. Es decir, que su confianza se basa en alguien sólido. Entonces, ¿quién se atreve a contender conmigo? ¿Quién puede condenarme? En verdad es más o menos lo que nosotros decimos leyendo Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Esa es la idea que está ahí. Y entonces hay una progresión interesante en todos estos versículos hasta este punto que tienen que ver con la relación del siervo, de la figura del siervo con Dios. El siervo Dios. Es interesante, si vemos y repasamos algunas de estas relaciones. Por ejemplo, el versículo 4 dice, el Señor despierte el oído el siervo cada mañana. Y la respuesta o digamos el resultado en la vida del siervo es que el siervo oye como los sabios. El Señor despierta el oído y el siervo oye como los sabios. El Señor le da lengua de sabios al siervo. El siervo puede hablar palabras al cansado. Es la relación que hay entre Dios como fuente de algo que va a generar un cambio en la vida del siervo. En los versículos 5 al 6 dice, el Señor abre el oído al siervo. El siervo no es rebelde, no se vuelve atrás. El siervo se entrega obediente al sacrificio, versículo 6. En el versículo 7, el Señor ayuda al siervo. El siervo no se avergüenza, sabe que no será avergonzado. En el versículo 9, el Señor ayuda al siervo. Nadie condena al siervo. Entonces, aquí hay algo que es muy importante. El Señor Jesucristo es un modelo para nosotros también. Entonces, lo que vemos aquí es que en ese ministerio terrenal que Jesucristo va a cumplir, aun cuando Él es Dios, aun cuando Él en muchos momentos de su ministerio dio cuenta de los atributos divinos que Él tenía por sí mismo, por su condición de persona, de segunda persona de la Trinidad, se sometió a una dependencia a su Padre. Y no solo es que se sometió, sino lo dijo, yo no puedo hacer nada.
El Hijo no puede hacer nada sin el Padre. Hace todo lo que ve del Padre. Leemos que muy temprano salí y pasaba tiempo orando, que oró antes de escoger a su discípulo, que oró antes de ir a la cruz. No alcanzaremos a entender cuál es exactamente estos roles en una manera esencial. Es como agarrar arena, a mí me parece. Hay una parte de tu cerebro que no lo puede entender. Y está bien, así tiene que ser. Así ha querido Dios que sea. Así nos ha hecho Dios. Pero algo sí podemos entender, que hay una dependencia entre nuestro Señor Jesucristo como siervo y su Padre. Y eso está planteado aquí de una manera muy clara. Y aquí llegamos a los últimos 2 versículos que son los culminantes en este tercer canto del siervo y que son sorprendentes, porque aquí está presentado una vez más, cómo no, el Evangelio. Dice versículo 10, ¿quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Miren estas condiciones. Esto es como un casting, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién? Al que voy a escoger. ¿Quién es el que teme al Señor y oye la voz del siervo? Casi nada. A ver, ¿quién da la talla? ¿No es cierto? Y luego va a responder, si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz. ¿Cómo? Aquí parece una contradicción, ¿no? Porque ha preguntado, ¿quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? ¿Quién podría hacer eso? Una persona muy piadosa, una persona muy santa, una persona con un corazón proclive a las cosas de Dios, que no piensa en otra cosa, que no tiene otra mirada, una persona muy espiritual, que no tiene otra mirada que las cosas celestiales, una persona muy espiritual, un místico quizás, una persona que anda todos los días en actitud de meditación, con los ojos cerrados, que no mira nada para no contaminarse. Ese podría ser el que teme al Señor y oye la voz de su siervo, está concentrado tratando de oír la voz de Dios. Pero dice, si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. Esto tiene que ver con lo que dijo, no sé si recuerdan, el primer canto de del siervo, capítulo 42, que él no, apagará el pabilo humeante ni romperá la caña cascada. En su primera venida, el Señor viene en una actitud de misericordia. ¿Y qué es la caña cascada? La caña es un instrumento de madera que ha sido quebrada, está cascada. No sirve para nada. Y normalmente lo que la gente hace con eso es que la rompe y la bota. Y el pabilo humeante es el pabilo que antes ha tenido la mecha prendida y servía para algo, para trabajar o para iluminar. Y cuando está humeando es el momento que uno hace así y la apaga. Entonces el pabilo humeante es esa vida que no tiene ningún valor. La caña cascada es esa vida que no tiene ningún valor en sí mismo y que normalmente uno lo rompería o la apagaría porque no sirve para nada. Pero el siervo, el Señor en su primera venida, no va a venir a romper la caña cascada ni a apagar el pabilo humeante. Todo lo contrario, Él ha venido por el enfermo, Él ha venido por el necesitado. Y de alguna manera, de una manera muy singular, quienes estaban en determinada posición, a veces una posición materialmente jerárquica o religiosamente jerárquica, no se sentían, siéndolo, no se sentían caña cascada y no se sentían pabilo humeante. Y por eso rechazaban al Señor. Y por eso dice, ¿quién oye la voz del siervo? ¿Quién teme a Dios? ¿Quién teme a Dios? ¿Hay alguien que está en tinieblas? ¿Hay alguien que carece de luz? ¿Hay alguien así? Entonces quizá los fariseos de entonces hubiesen, no, yo luz tengo un montón. ¿No es cierto? Yo luz tengo un montón, en tinieblas otro. Quizá el publicano de ahí, ¿no es cierto? Quizá estos de acá que andan con Jesús, estos pescadores ignorantes, ¿no es cierto? Quizá esos. Pero por eso mismo su pecado permanecía. Jesús dijo,
No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso se lo dijo a los fariseos, a los religiosos. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. He venido por las cañas cascadas, por los pabilos humeantes. Ahora, lo que acabo de decir, precisamente porque no se sentían así, su pecado permanecía, esto en realidad lo dijo Jesús con todas sus letras. Juan 9, versos 39 al 41. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Entonces, es necesario que quien quiera escuchar la voz del siervo, quien quiera escuchar la voz de Jesucristo, quien quiera tener esa actitud que es la que Dios busca de un corazón temeroso de Él, se reconozca que anda en tinieblas y carece de luz. Y desde esa posición de esas tinieblas esenciales y esa carencia de luz, confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. Y eso nos tiene que acompañar siempre a nosotros también. Si un día Dios nos ha redimido, el Señor nos ha salvado, lo hemos conocido, como decimos, lo hemos aceptado como Señor y Salvador, como también decimos. Si es así, nunca dejemos esa posición. Es una posición que siempre nos tiene que acompañar. Porque siendo una gracia, el cambio que Dios hace en nuestra vida y el conocimiento que paulatinamente tenemos que ver de Él, lo glorifica a Él, no a nosotros. Ese conocimiento tiene como correlato, como reverso, que nosotros nos demos cuenta de que seguimos siendo caña cascada y que seguimos siendo pabilo humeante. Esto de quienes se creen que ven siendo ciegos, también está acá, versículo 11. Pero a todos ustedes, ahí está el famoso pero. Los peros de la Biblia hay que tenerles mucho respeto, ¿no? Algunos peros son positivos, ¿no es cierto? Antes eran así, pero ahora ya, eso es un pero positivo. Pero este es un pero negativo, ¿eh? Este es un pero que hay que tenerle temor. Pero a todos ustedes, ¿quiénes son todos ustedes? Los que no andan en tinieblas ni carecen de luz y por ende no sienten que deben confiar y apoyarse en el Señor. Los que encienden fuego y se rodean de teas, que son antorchas, y andan a la luz de su fuego y de las teas que han encendido. Es decir, los que como no se reconocen en tinieblas, no buscan iluminarse o alumbrarse con la luz de Dios, sino con su propia luz. Ellos construyen sus propias teas, ellos construyen sus propias antorchas, sus propias fuentes de luz y andan, viven a la luz de su propio fuego, de su propia luz, ¿no es cierto? Entonces, estos construyen sus propias teas antorchas. ¿Cuáles son estas antorchas que construye la gente? Estamos hablando de figuras, no estamos hablando de antorchas. Debo decir, no, ya Edison inventó la bombilla eléctrica, estamos en otra época. No, no estamos hablando de luz del sur ni del norte. Estamos hablando de otro tipo de cosas, de filosofías, de religiones, de ídolos religiosos o paganos que guían a la gente. Esas son las propias luces, ¿no es cierto? Cualquier cosa que no es el Señor y lo que Él ha establecido, que el ser humano busca para darle sentido, trascendencia a su vida. Y que eso mismo lo hace rechazar la luz de Cristo. Eso que Pablo decía, que este mensaje en la cruz, que es tropezadero para los judíos, que quieren religión, que quieren rito, ¿no es cierto? Y es locura para los griegos, que quieren una sabiduría aparentemente sofisticada. No, eso no me convence, ¿no? O conversaba con una persona el otro día hablando sobre un artículo que salió el día viernes en El Comercio que daba cuenta de un cantante peruano que ha conocido al Señor, cantante de música popular que se llama Jean-Paul Strauss, que va a cantar con Juan Luis Guerra ahora que va a venir, que todos sabemos que es cristiano. Entonces él cuenta ahí, el artículo tiene un tono
sí, codice, pero es como raro, ¿no? La persona que escribe sí está como en la religión, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y si esa persona hubiera dicho, sí, sigo cantando música, pero ahora estoy estudiando el budismo tailandés? Probablemente diría, qué interesante, ya unas jornadas de meditación, sí, tan buena la meditación, la deberíamos hacer, todos deberían meditar en todas las empresas 5 minutos antes de empezar la jornada, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene el prestigio de lo filosófico, ¿no? Y en nuestros países, el que dice que está leyendo la Biblia y que ha conocido al Señor, no, eso no quiero, ¿no es cierto? No tiene ese mismo prestigio. Si ponemos en escena estas religiones orientales, que son religiones orientales, y el cristianismo, normalmente la actitud de la gente es sentir un atractivo hacia esto de acá y un desprecio hacia esto de acá. No nos sorprende porque la palabra de Dios lo señala. El Señor Jesucristo sufrió ese desprecio y le dijo a su discípulo, el discípulo no es mayor que su maestro. A mí me han perseguido, a ustedes también. No se esperen otra cosa. Si quieren fama, ya váyanse al budismo. Ahí les van a hacer entrevistas. ¿No es cierto? Si lo que buscan es eso. Eso no lo van a encontrar acá, digamos. Entonces, pero el punto es que la mayoría de gente busca estas cosas para iluminarse y siente que es bonito. O sea, ve bonito ese foco, por así decirlo. Le gusta esa luminaria. Lo ve como si fuera una araña, esas así bien bonitas que son en un palacio, así lo ve, digamos. Pero en realidad, esas no solo son antorchas que impiden someterse a la luz del Señor, sino que en realidad son, para usar un término que nos gusta usar en el Perú, en la política peruana, son cortinas de humo de Satanás, ¿no es cierto?, que buscan impedir que veamos la luz del Evangelio de Cristo. Y esto que digo también está en la Biblia, no estoy simplemente haciendo un juego de palabras. Pablo dice en 2 Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso está en la Biblia tal cual. Si la luz no resplandece, es porque hay una ceguera. Y esa ceguera es una parte importante, la ceguera natural de las tinieblas naturales que el hombre sin Dios anda. Por lo tanto, está el distractor y decir, mire, esta luz es más bonita, del engaño que significan todas estas antorchas, que son estas filosofías que contradicen quién es el Señor, ¿no? Ahora, estas personas que andan en sus propias antorchas, en sus propias luces, que son en realidad oscuridad, esto es lo que recibirán de mi mano, dice. Sí van a recibir algo de su mano. Con grandes dolores serán sepultados. Por eso digo que ese pero era complicado. Por eso digo que ese pero es complicado. Porque sí recibirán. Sí recibirán. Y esto significa que el dolor de esa muerte física es en realidad el pasaje directo a la muerte eterna, ¿no? Pero el Señor dice, si tú estás en tinieblas y reconoces estar en tinieblas, Él viene hacia ti. Él ha venido por ti. Pero algunos lo rechazan y recibirán de Él esto, de su mano, así de directo. Con grandes dolores serán sepultados. Pero para concluir, algo positivo, con la promesa para quienes hemos pasado de nuestras tinieblas personales a la luz del Señor, que hemos oído la voz del siervo de Jesucristo y que ponemos nuestra confianza en Él para salvación, podemos decir lo que está en la bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tenemos esa pobreza espiritual, pues tenemos esta promesa también, que es una gracia. Oremos para terminar.
Señor, te damos gracias por tu palabra, una vez más por esta hermosa profecía que anticipa no solo los sufrimientos en la cruz de tu Hijo, Señor, que ya tuvieron lugar y que han sido para nosotros nuestra sanidad, nuestra salvación, una gracia inmerecida, Señor, sino también dan cuenta de cuál es la actitud que debemos tener nosotros frente a ti, Señor. Y queremos ser, Señor, esas personas que se reconocen siempre en tinieblas si es que se buscan alumbrar a sí mismas. Que tú eres la luz, Señor. Que si hay algo de luz en nuestra vida es por ti y no por nosotros, Señor. Y que a veces la verdad que buscamos nuestras propias antorchas en una serie de aspectos y ámbitos de nuestra vida, circunstancias o pasajes de nuestra vida. Ayúdanos a que no sea así, Señor. Y ayúdanos, muéstranos, Señor, de algún modo, qué ámbito de nuestra vida, qué aspecto de nuestra vida está de alguna manera en esa suerte de apagón que traen nuestras propias tinieblas, Señor, para que puedan ser iluminadas por ti, Señor, y que podamos arrepentirnos y decirte, Señor, esto no lo quiero hacer así, este espacio de mi vida quiero que sea iluminado por ti, Señor. Y que tú también puedas tocar corazones de quienes hoy por hoy, y si eventualmente hay alguien así en esta sala, que tú toques su corazón para que se dé cuenta en qué posición está respecto de ti, Señor. Y en cuál de estas dos posiciones que has puesto tú acá, Él está, Señor. Entre quienes confían en ti, en tu luz, Señor, o quienes se buscan iluminar a sí mismos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.